¿En qué momento empiezas a estudiar Derecho? Yo empiezo a estudiar Derecho gracias a un amiguísimo mío, Eduardo Galván Pérez. Eduardo Galván Pérez, yo lo conozco, él llega a mi iglesia en la Ciudad de México en el año 2011. Él llega porque una feligres está divorciando y jala a su abogado, y él era su abogado, ¿no? Entonces él era una huelga del 99, anticlerical. Era el diablo. Era el diablo, ¿no? Y se quedó con nosotros. Se quedó con nosotros y él traía pues, algunas broncas, lo ayudamos y ya empezamos y se quedó. Ahí se quedó como amigo. Pero yo empiezo en el año 2017, empezamos a hacer foros de derechos humanos y religión en el Senado de la República. De hecho, pueden buscarlo. Y si no, después te mando los links de los foros que están en YouTube. Okay. Que se hicieron los foros en el 17, 18, 16, 17, 18. Y de ahí pues más me nació la espina. Y yo en el 18 empiezo a estudiar Derecho. Ok. Otra persona, con la cual yo quiero mucho, Luis Ángel Gutiérrez Vázquez, me dice, pues órale, anímate. No, él era abogado ya, anímate, ¿no? Y me impulsa. Pues ya me impulsó y pues ya empecé a estudiar Derecho. Pero ¿qué fue lo que qué te impulsó? Aparte del respaldo de ellos, ¿qué fue lo que en ti nació por decir, bueno, sí quiero estudiar Derecho? La violación de los derechos humanos. La violación de los derechos humanos. Yo estuve en el 19, yo ya estuve con una organización que se llama Red Solidaria Década contra la Impunidad, que saludo y quiero mucho a los fundadores de ahí, al licenciado Ernesto y la licenciada Magda. Y nada más ni nada menos son los que sacaron el caso Sonpanxle Tacpili, que de la prisión preventiva oficiosa, que ya con la Corte Interamericana, sí, que no hicieron el caso a la sentencia. Es terrible. Eso es terrible porque entonces estamos en una simulación, ¿no? Estamos en una simulación en el Estado mexicano en esa parte porque fue un caso terrible donde se pasaron casi 11 años los dos hermanos, Sonpanxle Tacpili, que vivían allá en Córdoba, Veracruz, y se la pasaron sin ninguna sentencia, sin ningún juicio por 11 años, imagínate. Que son tan nobles esos cuates, que bueno, ni modo, ¿no? Los relacionaron con algo que no... Sembraban café en la sierra de Córdoba, ¿sí? Uno de ellos estaba esperando con ansias porque su bebé iba a nacer. Uy. Y de repente les llega el maldito ejército, ¿sí? Les llega, los rodean y se los llevan y los acusan de terrorismo, crimen organizado, como 20 y tantos cargos. Y de ahí 11 años los hermanos, y lo peor de todo, ¿no? O sea, pues como los dos son hermanos y son de cuidadito, entonces a uno lo pasamos a un reclusorio de Veracruz y al otro lo tenemos acá en Santa Marta y otro lo tenemos mejor, o sea, y así estuvieron rolándolos. O sea, no les permitían generar convivencia con los presos del tiempo suficiente para que los dejaran de molestar. Entonces, tú sabes, llegan a un reclusorio nuevo. Y era volver a empezar. Y era volver a empezar, sí. Y era volver a echarse los golpes con las madrinas y con los que estaban ahí. 11 años de mucho infierno. Total. Entonces, todas las violaciones que se hicieron en el caso Sonpanxle Tacpili, ¿no? Un día una funcionaria de gobernación nos dijo, ya debería de renunciar al caso, esto no nos va a hacer caso la Corte. ¿De plano? Así de plano.
Pero bueno, ya yo me bajé antes del barco, antes de que viniera la sentencia, yo me salí, por cuestiones de escuela, por cuestiones de academia, por cuestiones de iglesia, entonces me tuve que salir. Pero bueno, estoy muy orgulloso de esa organización, ¿no? Que sacó ese caso. Entonces, ¿qué me impulsó a estudiar Derecho? Pues que el derecho es una puerta, una ventana que te abre, que se abre para que haya una esperanza, una luz en una oscuridad. Yo lo vi, yo lo veo. Hoy en día tenemos matrimonios igualitarios, hablando de Sí. gracias al derecho, ¿sí? Hoy en día tenemos a los derechos humanos en derecho. Hoy en día tenemos este caso San Patrick Tecpili, que es una esperanza todavía, no es un hecho pleno, pero es una esperanza en donde ya está latente, en donde la prisión preventiva no debe de ser. Bueno, ahí está, y gracias a qué fue, pues al derecho. El derecho es si me permites, y me permite la audiencia decirlo, el derecho maneja lo sagrado. Maneja lo sagrado. Es un sacerdocio espiritual también. Así como el sacerdote tiene el cáliz, la patena, y todas las religiones que tienen sacerdotes tienen pues, instrumentos sagrados, el abogado, su instrumento sagrado es la ley. Es su instrumentación. Y esa instrumentación hace que pueda haber oportunidades para el que está en la desgracia. Sí, para que pueda tener una luz, ¿no? Al final. Lo voy a poner así, ¿no? Voy a ser muy romántico en esto, pero tú vas con el juzgador, tú vas con el juez. Y pues el juez trae la toga, está revestido. Pues, ¿de qué está revestido? Pues de la señora justicia. ¿Sí? Está revestido de la en donde muéstrame que tu cliente es inocente y yo lo voy a dejar ir. O sea, yo no vengo con prejuicios, no vengo señalando, o sea, yo vengo con la venda en los ojos. Enséñame. El aula del juzgado, el lugar donde se pone el juez, donde se pone la defensa, donde se pone el Ministerio Público, o sea, todo esto, ¿sí? Es un ritual. Y es un ritual sagrado, sobrenatural. Que pocos lo ven. Llegan unos gordotes, despanzonados, ¿no? Horribles, que no se han preparado para nada. Pero no vas a hablar de algunos invitados. No, digo, o sea, yo lo veo porque esa es la característica Sí. en donde... Y todavía el juez le dice algo que decir, abogado, para su cliente. Nada, señor, ya estamos viendo. O sea, no mente, o sea, pelea con todo, pone el corazón, prepárate previamente. Sí, respeta el lugar, ponte en el lugar de la otra persona. Es un lugar sagrado. O sea, ahí es donde se va a ver si se sacrifica o no al individuo. Y si se sacrifica, que se sacrifique por lo justo, no por lo omiso, no por lo que no se hizo. Entonces, para mí el derecho es eso. Si tú me dices, oye, ¿el derecho qué es? Para mí, el derecho es un sacerdocio espiritual. Mira, inclusive en la película del abogado del diablo, que yo siempre la pongo cuando imparto el curso de demonología, yo siempre pongo el abogado del diablo porque le dieron al clavo. Ese es el auténtico diablo, ¿no? Entonces, dice el abogado del diablo, ¿no? Casi al final de la película, porque le pregunta el hijo, le dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué abogados? ¿Por qué el derecho? Dice, porque es el nuevo sacerdocio. Nos pone en todas partes, ¿no? Nos ubica en todo lugar. Es cierto. Así funcionaba el sacerdocio de la tribu de Leví. Tenía una posesión, tenía un estatus, estaba en todas partes, era la única tribu
que no trabajaba el campo, que se dedicaba a servir al templo y que todos tenían que dar el 10% para sustento de la tribu de Leví, porque todos ellos estaban consagrados a la norma, al templo, a la ley, a hacer libros, o sea, a hacer la normatividad. Sí. Y el sacerdocio de Leví estaba con la norma, pero también buscando ¿qué? Lo divino. Y la norma y lo divino tenían que unirse. Eso era. Y eso es lo que es un abogado.